Hola, ¿qué tal? Buen día. El tema de hoy es túnel del carpo. ¿Qué es el túnel del carpo? Es una enfermedad que muchos pacientes sufren, sobre todo aquellos que trabajan mucho con sus manos, ¿sí? En la cual el nervio mediano, que es el que están viendo ahorita en el diagrama, se pellizca. ¿Y por qué se pellizca? Porque el nervio mediano a nivel del túnel, que se llama túnel porque precisamente es una estructura muy similar, ¿sí? Pasa junto con unos tendones, que son los tendones flexores de la mano, es decir, los que se encargan de hacer este movimiento. Entonces, en gente que trabaja mucho con sus manos o simplemente un proceso degenerativo hace que esos tendones se inflamen y la membrana, que es el techo del túnel, se engrose. ¿Esto qué ocasiona? Que el volumen por donde pasa el nervio se restrinja, entonces obviamente el nervio empieza a sufrir. ¿Por qué sufre? Porque literalmente se empieza a pellizcar en la estructura que pasa por el túnel. ¿Cuáles son los síntomas habituales del túnel del carpo? Principalmente es dolor de las manos, sobre todo dolor que se exacerba con la actividad, incluso muchas veces te dicen en la noche, son gente que se levanta y empieza a mover sus manos para tratar de que se le quite lo dormido o el dolor de las manos. En ocasiones no es dolor, simplemente es la sensación de dormido, en ocasiones puede ser disminución de fuerza, pero generalmente esas son las molestias habituales. El tratamiento inicial es reposo. ¿Reposo qué significa? Un inmovilizador de muñeca para sujetar el movimiento, dejar descansar a la muñeca 1, 2 o 3 semanas dependiendo del cuadro y del grado de dolor, y puedes dejar un antiinflamatorio, un analgésico, pero realmente el tratamiento inicial principal es reposo, y lo ideal sería que el paciente fuera a terapia física y rehabilitación. ¿Para qué? Para que en base a calor local, estímulos eléctricos, estímulos directos con láser o ultrasonido, se trate de desinflamar el nervio. La gran mayoría de los pacientes mejoran del túnel del carpo con el tratamiento conservador. Sin embargo, si la molestia persiste, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El siguiente paso es hacer algo que se llama infiltración. ¿Qué significa infiltración? Inyectar un antiinflamatorio directo en el nervio. Si el paciente responde porque el problema mecánico todavía no es muy severo, es decir, todavía no existe un gran pellizco del nervio, una gran compresión del nervio, el paciente va a mejorar y puede ser que lo haga por mucho tiempo. Sin embargo, si la compresión o el daño es muy importante en el nervio, el paciente finalmente va a requerir un tratamiento quirúrgico que consiste simplemente en liberar el techo por donde pasa el nervio, es decir, el techo del túnel. ¿Para qué? Para que el nervio ya tenga un camino libre y empiece a mejorar. En general es una cirugía que es con anestesia regional, es decir, el puro brazo, y es ambulatorio, el paciente se puede ir a su casa el mismo día. Arriba el 90% de los pacientes mejoran. ¿Qué es importante si alguien tiene un túnel del carpo? Que no lo deje pasar mucho tiempo si es que la molestia es muy importante, porque recordar que el dolor es un aviso de daño. Entonces, si el nervio lo dejan sufrir mucho tiempo, se va a tardar más en recuperar que si no lo dejan sufrir en demasía. Entonces, recordar, el dolor es un aviso de daño, escuchen al dolor. Si el tratamiento inicial falla, realicen una infiltración y terapia física, que es lo más importante, y la gran mayoría con eso mejora. Si el dolor es muy persistente, no mejora a pesar del tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico en arriba del 90% les puede resolver la molestia. Pero como quiera, como siempre se los vuelvo a comentar, el tratamiento inicial generalmente es satisfactorio para la gran mayoría de los pacientes. Gracias.